queridos hermanos, en esta linda y hermosa mañana que nos ha permitido llegar a sus hogares para poder también escuchar la bendita palabra del Señor. Mis saludos para cada uno de ustedes. Es una grande bendición este medio para poder escuchar la palabra del Señor. Hasta dónde está llegando la bendición, la palabra de Dios a través de por medio de la comunicación. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es, tenemos el mensaje o bien el título, el itinerario de la misión cristiana. Abramos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, San Lucas capítulo 4, el versículo 17 al versículo 22, leemos así en esta manera. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía en su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Puede tomar su lugar. En la consideración de la palabra de Dios, en nuestro título, el itinerario de la misión cristiana. Para ampliar o bien pues explicar la palabra itinerario, quiere decir camino, ruta, o bien también recorrido. Eso quiere decir itinerario. Podríamos decir el camino de la misión cristiana, o bien la ruta de la misión cristiana. Así, para poder entender un poquito más en cuanto a la palabra itinerario. De manera, en esta mañana, la palabra de Dios nos dice, en esta porción bíblica, mucho se dice de lo que tiene que hacer el creyente para cumplir su misión. El mejor modelo que tenemos es el de Jesús. Veamos que se plantó su propia misión desde su comienzo. Miremos a la luz de la palabra de Dios, de lo que nos dice la gloriosa y bendita palabra del Señor. Un mensaje de continuidad, es decir, un mensaje que viene desde el Antiguo Testamento y el cumplimiento que dio el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Y luego, pues el Espíritu Santo, la continuidad que le está dando a través de nosotros también. Es un mensaje de continuidad hasta que esto se va a terminar. ¿Cuándo se va a terminar el mensaje de la palabra de Dios? Pues dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 24, el versículo 35. Dice la palabra del Señor: Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que hay cumplimiento de la palabra de Dios, no solamente en estos días, en los días pasados, como también en el tiempo postrero. Siempre hay cumplimiento de la palabra del Señor. La misión se presenta desde el Antiguo Testamento. Ahí nos dice la palabra del Señor en el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías.
ahí en el capítulo 61, el versículo 1 al 3, que el Señor Jesucristo dio lectura Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Y allí, en lo que nos dice ahí en el versículo 18, el versículo 19, de lo que se decía en el Antiguo Testamento. Así que era cumplimiento de la palabra del Señor. La misión se presenta desde el Antiguo Testamento. Es decir, hay un fundamento, hay un principio. El Señor había establecido todo lo que tenía que realizar el Señor en su plan soberano. Es el cumplimiento de las Escrituras. Por ejemplo, lo que dice ahí en el versículo 21 del capítulo 4 de San Lucas. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que es cumplimiento de las Escrituras. En ese momento se cumplió directamente delante de los judíos, delante de los que escuchaban la palabra del Señor. Y desde allí también se ha estado cumpliendo las Escrituras. Hay cumplimiento de la palabra del Señor. Y qué privilegio lo que tenemos, porque el plan de Dios eterno, el Padre Celestial, que ha planeado, que hizo su plan desde la creación del mundo hasta directamente hasta terminar este mundo, esta vida, es el plan soberano de Dios. Pero el Hijo amado, el Cristo de la gloria, dio cumplimiento al plan de Dios. Vino a ejecutar el plan del Padre. Hace 2000 años que vino a ejecutar el plan divino del Dios eterno, que sufrió en la cruz del Calvario y todo lo que hizo, ya lo sabemos. Pero entonces es el plan divino del Señor, del Dios Todopoderoso. Y el Hijo vino a cumplir el plan de Dios, del Padre. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, y luego de estar 40 días, todavía después de la resurrección sobre la tierra con los discípulos, haciendo las últimas recomendaciones con ellos. Y luego el Señor pues dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que rogaré al Padre para que va a mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora da continuidad el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje eterno del Señor, el regalo de Dios. De manera entonces es la bendición de Dios. Resumiendo lo que estamos diciendo, el plan divino del Señor. Luego el Dios, el Cristo de la gloria, vino a cumplir el plan del Señor. Ahora el Espíritu Santo da continuidad. Y también lo que el Señor nos dice a través de la palabra del Señor. En el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sigue diciendo, me ha enviado a sanar. Hay dos palabras muy importantes que encontramos aquí. Me ha ungido, me ha enviado. Se necesita entonces las dos palabras que encontramos en este versículo, que es muy importante en nuestras vidas. Se necesita unción del poder del Espíritu Santo para trasladar el mensaje. No se puede hacer solamente así, simplemente que uno se le va a ocurrir para decir al montón de lo que puede decir. Puede ser que tiene buenas intenciones de hacer, pero sin el Espíritu Santo, sin la unción, no va a llegar la palabra. Es decir, está dando el mensaje de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso se necesita unción, se necesita que ser enviado. El Dios de la gloria envió a su Hijo, amado Jesucristo, en la cruz, aquí en esta vida, se humanó.
en medio de nosotros, en medio de este mundo. Y luego, pues, porque dice el Señor que el Señor envió a su Hijo, según San Juan capítulo 3, versículo 16. Envió a su Hijo. Y por eso Él dice, me ha enviado. Ha recibido la autoridad del Padre para poder hacer el trabajo. Y luego nosotros también, en San Lucas capítulo 10, versículo 3, nos dice también, y he aquí yo os envío en medio de lobos, dice la palabra del Señor. Vamos a leer así rápidamente, capítulo 10, versículo 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. De manera entonces de lo que el Señor nos dice, que también después de que había Él recibido de parte del Padre, que fue enviado por el Padre, ahora la responsabilidad de cada uno de nosotros, el Señor desde allí con sus discípulos les dio el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Él dio entonces el envío. Por eso dice, he aquí yo os envío. Para poder seguir la continuidad del Evangelio, del mensaje, se necesita entonces la unción del Espíritu Santo. Y también debe ser enviado, autorizado, para poder llevar el Evangelio. Porque cada uno de nosotros que predicamos, que enseñamos la palabra del Señor, somos enviados por el Señor. Y al mismo tiempo somos heraldos. Si somos heraldos, que estamos llevando las buenas nuevas. En el Antiguo Testamento se habla mucho de ser un portavoz o un heraldo de un rey, que tenía que llevar las buenas nuevas, lo que ha visto, de lo que sucedió alrededor, y tenía que correr para poder dar las buenas nuevas. Nosotros también somos heraldos. El apóstol Pablo habla también acerca de que siendo un heraldo y que no he podido hacer el trabajo como debe de ser, voy a ser eliminado. Qué tristeza, qué dolor, porque después de ser un heraldo, después de ser un portavoz, después de ser un vocero de Cristo, que no ha hecho bien su trabajo, es allí donde va a ser eliminado. Amados hermanos, se necesita entonces la unción del Espíritu Santo y ser enviado por el Señor. De manera, lo que dice la palabra es el cumplimiento de las Escrituras. Dice ahí el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. El cumplimiento de las Escrituras constantemente se está viendo hoy en día. Por ejemplo, no es por casualidad, no es por coincidencia para decir lo que está pasando alrededor de nosotros, por todo lo que está sucediendo, lo que es la pandemia, de lo que el sufrimiento. Hay muchas familias que están sufriendo por todo, porque han perdido un ser querido. Amigo, hermano, eso es una advertencia, es cumplimiento de la palabra del Señor. Pestes en diferentes lugares, cumplimiento de la palabra del Señor. Las Escrituras continuamente, todos los días, se está cumpliendo la palabra del Señor. Así que la bendición del Señor que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, que nos da mucho que hablar y explicar de lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Tenemos un mensaje de poder y acción. El mensaje de poder y acción se hace por el Espíritu Santo y por la unción del poder de Dios. ¿Cuántas almas desean, anhelan de ser un portavoz del Señor? Bueno, qué bueno lo que usted está pensando, lo que usted está anhelando. Lo único que tiene que hacer, someter a la voluntad del Señor. Cumplir lo que el Señor nos dice y verá la gloria del Señor en su vida. Así que no solamente para un sector nada más, solamente para algunos que son enviados, sino que todos somos enviados.
Por ejemplo, la palabra que dice id es una palabra aquí en el capítulo 10, versículo 3 de San Lucas, cuando dice la palabra id, he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos. Quiere decir que el Señor nos está anticipando que va a haber confrontaciones, que va a haber problemas, que va a haber dificultades, porque no solamente es un portavoz simplemente. Hoy en día hay muchos que solamente predican y no quieren vivir momentos difíciles. En realidad, todos nosotros tenemos que enfrentar problemas terribles. ¿Por qué? Porque estamos en medio de lobos. Porque estamos enfrentando situaciones. Un heraldo, un portavoz del Señor, tiene que enfrentar situaciones. Y no tiene por qué estar así, que se va a quejar, hermano, me pasa esto, me pasa lo otro. No. Sino que un portavoz del Señor tiene que estar enfrente de la batalla. Y también su guía es el Dios Todopoderoso. Ahí donde uno se tiene que quejar, donde tiene que decir, Señor, esto me pasa, de rodillas. Y el Señor nos dará la fuerza, la valentía para salir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mí me da coraje muchas veces cuando he escuchado algunos conciertos que se quejan de algunas cosas materiales o situaciones que ha venido en contra de él, o bien críticas, murmuraciones en contra de él. Amados, este es lo que es cumplimiento de la palabra de Dios. He aquí yo os envío, dice la palabra del Señor, y he aquí yo os envío como cordero en medio de los lobos. Hay mucho que explicar en este pasaje, pero solamente vamos a considerar la palabra ir. Es un mandato, es un verbo imperativo que está hablando de ir. No es opcional, no es que si usted quiere hacer o no lo va a hacer, si es algo que va a dejar a su criterio, sino que aquí es un mandato, es un decreto, es un mandamiento, es una ley que el Señor está diciendo que tenemos que realizar, que tenemos que hacer lo que el Señor nos dice a través de la bendita y hermosa palabra del Señor. Id. Por ejemplo, otro versículo, id y haced discípulos. Es otro versículo también que nos está mandando que tenemos que hacer. Así que la bendición del Señor es para cada uno de nosotros, para cumplir el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es un mensaje de poder y de acción. No es un mensaje pasivo, sino que es un mensaje de poder y acción. Eso es lo que ese es lo que es el objetivo del mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje de poder y de acción. Con una autoridad, el Señor cuando dijo esto, cuando después de la lectura de la palabra del Señor, cuando Él dice la palabra, se le dio el libro del profeta. La palabra dice, se le dio el libro. Quiere decir que allí en la sinagoga, los líderes en aquel entonces, sí, lo reconocieron al Señor desde un principio. Lo respetaron. Sí, lo habían entendido que había sido ungido y que es ungido del poder de Dios de la gloria. Por eso se le dio la oportunidad, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Con la autoridad, con la unción, con la autenticidad de la palabra del Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así en esta manera, con una autoridad excepcional, el Señor declaró que la profecía de Isaías tenía que ver con su ministerio terrenal. Y en estos dos versículos, 18 y 19, nos habla 6 puntos muy importantes. Los 6 puntos muy importantes que la explicación que da aquí en estos 2 versículos es muy esencial para nuestras vidas espirituales.
Y este es el mensaje. Este es lo que es para pregonar las buenas nuevas de nuestro Dios Todopoderoso. La presencia del Espíritu Santo, ahí en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y qué bendición cuando contamos con la presencia del Espíritu Santo. Cuando predicamos con toda la libertad, con emoción, con la bendición del Señor. Que en Dios empieza a fluir palabras en los labios del siervo. ¿Por qué? No es por su propia cuenta, no es por su habilidad el predicador, sino que es el Espíritu Santo a través de él. Así que no debemos de decir, bueno, porque yo soy bueno, porque yo he estudiado, porque he hecho tal cosa. No, de ninguna manera. Es el Espíritu Santo que ha estado hablando a través de su vida. Desde ahí el Señor Jesucristo nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto, la primera palabra que encontramos aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. La unción, necesitamos la unción. Primera de Juan nos habla también de la unción. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 nos habla que nosotros tenemos ya la unción. Desde que en el momento de la preparación, desde que nos entregamos al Señor, gradualmente hemos estado recibiendo la unción del poder de Dios. De acuerdo a lo que el sometimiento de la bendita y hermosa palabra de Dios en la obediencia. Y allí estamos acumulando lo que es la unción del poder de Dios, el conocimiento de la palabra. Cuando conocemos más la palabra de Dios, más tenemos cómo enseñar. No hay tonterías porque tenemos que hablar tonterías en el púlpito, sino que tenemos que hablar netamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la unción, porque hemos acumulado conocimiento de la palabra de Dios para trasladar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento quiero hacer una invitación, en este momento como una forma de entre paréntesis. ¿Ha cumplido usted el llamamiento de Dios? Puede ser que usted ha dicho, hermano, yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no tengo privilegio en la iglesia. No quiere decir que usted no puede hacer nada. Simplemente usted es un miembro de la iglesia. Pero dice el Señor, id y haced discípulos, no solamente para los líderes, sino que generalmente nos dice el Señor que tenemos que realizar el privilegio tal como el Señor nos está mandando. ¿Lo está haciendo? Puede ser que no, puede ser que sí, puede ser que está superando, puede ser que usted está diciendo, sí, lo estoy haciendo, sí, lo estoy confirmando lo que usted está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que seguir acumulando riquezas espirituales, conocimiento de la palabra de Dios, para que usted va a tener cómo enseñar y dar las buenas nuevas a las almas perdidas. El primer punto que encontramos, buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas quiere decir, es una noticia de novedad. Es una noticia nueva, es una noticia agradable, no es una noticia que escuchamos hoy en día, lo que es siempre, lo que es la violencia y tantas cosas, sino que es una noticia agradable. La noticia agradable que es el regalo de Dios que está ofreciendo a cada uno de nosotros, el regalo de Dios. Por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 6, el versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, Señor nuestro, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la bendición, la gracia de Dios, el regalo de Dios, es el regalo de Dios que llevamos a ofrecer a las almas, que ofrecemos el regalo de Dios, que son las buenas nuevas, para recibir el regalo de Dios, las buenas nuevas, buenas noticias. Buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? No está hablando así los pobres
literalmente donde vive en una covachita y que es pobrecito. Eso es lo que viene en nuestra mente para decir acerca de los pobres. Pero aquellos pobres espiritualmente que están deseando una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que edifica, una palabra que exhorta, una palabra que entra y penetra en la mente, en el corazón, que haga, que va a hacer cambio totalmente en su vida. ¿No le ha pasado a usted así? Cuando ha recibido un mensaje de parte de Dios y el Señor lo ha quebrantado su corazón. Hay muchos testimonios acerca de todo esto. A veces han dicho, la palabra me quebrantó. Gracias porque la palabra llegó a mi corazón. Ahora lo voy a hacer. Y desde ahí, en ese momento, por una palabra ungida por el poder del Espíritu Santo, que ha llegado en la mente y en el corazón, desde ahí hubo cambio radical en la vida del ser espiritual. Desde ahí, en ese momento, hay cambio. Y hay testimonio que dice, desde que escuché un mensaje de parte de tal hermano y que fue de bendición para mi vida, ahora yo voy a cambiar. He cambiado. Así, en esta manera, las buenas nuevas. Todo lo que hace la palabra de Dios, las buenas nuevas a los pobres. Aquellos pobres que necesitan, que están deseando, pobres espiritualmente. A veces no consideramos nosotros pobreza espiritual. Cuando usted no está orando, cuando usted no está buscando al Señor, cuando usted no está haciendo las cosas tal como dice la palabra de Dios, está entrando una pobreza espiritual. Una pobreza así de extrema pobreza. Pero cuando usted está buscando la presencia de Dios, cuando usted anhela palabra genuina, palabra que va a penetrar en su mente, en su corazón, es porque usted está anhelando, que tiene pobreza espiritual, se está enriqueciéndose en la palabra de Dios. Y allí que va a seguir superando. Por eso el Señor dice, buenas nuevas a los pobres. Reciben esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. La palabra de Dios que va a avivar a su vida espiritual. La segunda parte que nos dice la palabra del Señor, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Amados, aquellos hombres y mujeres que están quebrantados de corazón, que ya no quieren vivir en esta vida, en este mundo, porque todo ha terminado para ellos, porque todo ha estado siempre buscando y no ha encontrado solución a su problema. Ya cerca de la muerte, está al borde de la situación terrible de la muerte, pero ahora es una persona quebrantada, como dice ahí la palabra, a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar de los quebrantados de corazón. Quiere decir que es una persona desesperada, triste, abandonada. Se ha encontrado así sola, sin quien por ella, sin nada, quién le va a ayudar, quién se ha acercado con ella. Una persona quebrantada, solamente por el mensaje del poder de Dios. Puede ser que usted está deseando la muerte. Puede ser que usted que me está escuchando, está deseando la muerte por todo lo que está pasando alrededor. La desesperación, la tristeza, la angustia y también que ha caído en la depresión. Está su corazón quebrantado. Y el Señor nos dice a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quién nos va a sanar? ¿Cuál es la medicina para sanar? Es el mensaje divino. Es el mensaje de los cielos. Que el Señor nos dice que está sanando, que está liberando. ¿Cuántas almas también? Que la desesperación. Muchos testimonios también que hemos escuchado. Yo he buscado siempre la muerte. Pero desde que entró Cristo en mi corazón, ahora estoy libre, ahora predico, ahora hago esto, ahora estoy sirviendo al Señor. Era una persona quebrantada, una persona desesperada. Fue liberada, fue bendecida por el Dios eterno.
Por eso dice la palabra, lo que vino el Señor Jesucristo a hacer, a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. 3, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar, quiere decir, a pregonar es una forma de anunciar, de hablar, de decir, de alentar a la persona que está en cautiverio o en la cautividad. A pregonar libertad a los cautivos. El diablo siempre ha estado cautivando las almas. El enemigo es lo que vino a hacer, como dice la palabra. El trabajo de él es matar, robar y destruir. Mas Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Por eso es que a pregonar libertad. Muchas veces cuando nos acercamos con las almas y explicamos la palabra de Dios, el Señor quiere libertad porque está en cautiverio. El diablo lo ha cautivado por todas sus acciones, por todo lo que hace. No lo hace con el temor de Dios, sino lo que hace sin temor de Dios, no respetando al Creador. Y por eso mismo el diablo está trabajando en ella para estorbar siempre a sus familiares. Necesitamos entonces de escuchar el mensaje del Señor. Dice la palabra, a pregonar libertad a los cautivos. Usted era un hombre cautivo, una mujer que estaba así en el cautiverio, que estaba así como esclavo de Satanás, haciendo la voluntad del diablo. Pero ahora está libre, ahora está con la bendición del Señor. Ahora, en medio de todo lo que está pasando hoy en día, usted se ha gozado. Usted ha dicho, gracias Señor por todo lo que está pasando. Aunque sea, Señor, todo lo que está, Señor, en mi hogar, sencillamente, pero con la bendición, con la libertad y con la bendición con mi familia. Nos gozamos, nos deleitamos. Hoy en día nos dicen, por lo que es el medio de comunicación, que desde que comenzó este tiempo en el mes de marzo hasta hoy en día, según la noticia, que se ha aumentado lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia es decir, en los hogares, con los esposos, con los hijos. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar las buenas nuevas. Porque el diablo ahí está trabajando, siempre está en el cautiverio del enemigo. Hoy en día, si usted me escucha en este momento que no ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, las buenas nuevas es para usted, mi amigo. Y en esta hora el Señor le está diciendo que el Señor le está dando la libertad. Solamente aceptar el plan divino del Señor para poder entregar por completo al Señor y verá la gloria del Padre Celestial. El cuarto punto que nos habla aquí, y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No solamente literal que el Señor le dio vista a los ciegos, literalmente abrió los ojos material y espiritual. Hizo muchos trabajos o milagros el Señor. Hoy en día nosotros no lo podemos hacer para abrir los ojos literalmente a un ciego, pero sí lo estamos haciendo porque estamos llevando las buenas nuevas. Estamos abriendo los ojos de aquellos que no han entendido la palabra de Dios, que el diablo los ha cegado, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10, de que el Dios de este siglo, o mejor dicho, capítulo 4 versículo 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y la luz del evangelio que estamos alumbrando nosotros en este momento, estamos dando luz a muchas almas. Hermanos, nos debemos de gozar
porque somos heraldos del Señor Jesucristo. Y estamos dando luz a aquellos ciegos espiritualmente, que ahora están viendo, que ahora están saboreando la palabra de Dios. Era ciego espiritual, ahora está la bendición de Dios eterno. Tal como el Señor le dice a el apóstol Pablo, en ese tiempo era el perseguidor del Señor, que el Señor le dice, le da un mandato que tiene que ir para abrir los ojos de aquellos que no han entendido del Evangelio. También nos ha encomendado a nosotros también. Por eso dice, y vista a los ciegos. Tanto fue el cumplimiento con el Mesías, con el Rey de Reyes, literalmente y espiritualmente. Ahora nosotros también damos continuidad también de abrir los ojos espiritualmente a aquellos que están cegados, aquellos que están vendados los ojos por el enemigo. Y esto es la autoridad, la unción del poder de Dios, abrir los ojos de aquellos que están cegados, aquellos que no han llegado al conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es muy importante, mi amado, mi amigo, es de buscar al Señor. Sigue diciendo aquí en este versículo, vista a los ciegos. También dice, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos es también un mensaje de transformación social. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un mensaje de ayuda al necesitado. Lo que el Señor nos dice, a poner en libertad a los oprimidos. Significa a los oprimidos, quiere decir, significa despedazados en todo sentido de la vida. Despedazados, oprimidos, quiere decir una forma de que está la desesperación, la tristeza, la angustia, igual que lo que es también quebrantados de corazón. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo especial, lo que el Señor nos dice, a poner en libertad a los oprimidos. Nuevamente, ¿quién ha venido a oprimir nuestras vidas? Según la palabra de Dios en Hechos, capítulo 10, versículo 38, habla la palabra de Dios que la opresión es, la enfermedad es como una opresión del diablo. Por supuesto, hay enfermedades que es común y corriente, pero hay enfermedades que el diablo ha puesto como una opresión. Cuando uno está enfermo no puede hacer nada, no puede movilizar porque está enfermo. Es como una opresión del enemigo. Cuando uno no tiene una enfermedad y tiene la bendición del Señor, pues se puede movilizar porque no tiene problema. De manera que la opresión muchas veces a través de la enfermedad, que el diablo ha estado oprimiendo a través de problemas, enfermedades y cuantas cosas que ha estado pasando en la vida. Ahora, el Señor dice a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la bendición del Señor eterno. Por último, aquí en el versículo 19 de estos dos versículos que estamos viendo, que es de mucha importancia para nuestras vidas espirituales, a pregonar el año agradable del Señor. A pregonar el año agradable del Señor. Quiere decir que significa en el libro de Levíticos, capítulo 25, el versículo 8 al versículo 24, Levíticos nos habla que en el tiempo del Antiguo Testamento, cada 50 años de jubileo, cuando las deudas eran saldadas y los cautivos puestos en libertad. En ese tiempo, cuando uno tenía una deuda, puede ser 40, o por decir hoy en día 40,000 o 50,000 quetzales con una persona, pues a los 50 años es
perdonado totalmente según la ley que el Señor había dado. Tenía que perdonar, ya no tenía que cobrar. Y también a los siervos, que son los esclavos, salían en libertad porque es el año de jubileo. El año de jubileo del Señor, que es 50 años, cada 50 años. Así había repeticiones de lo que es la libertad de los cautivos y también la libertad también de cancelación de deudas. Eso era lo que es de la ley y lo que se cumplía en el Antiguo Testamento. Y eso es exactamente lo que vino el Señor a hacer. No para 50 años, sino que para todo el tiempo que vamos a estar sobre la tierra todavía. Hace 2000 años, Él vino en el tiempo de jubileo para toda la humanidad, cancelando las deudas, el pecado, la maldad que el hombre y la mujer ha hecho delante de la presencia del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. La palabra del Señor nos está diciendo, es el tiempo de jubileo. Todavía está, Señor, con nosotros para poder cancelar las deudas, estar libre, estar con el Señor Jesucristo, ya no estar en la opresión del diablo. Muchas veces somos nosotros que buscamos nuestros males, que estamos oprimidos, que no queremos hacer nada, porque, hermano, y nos quejamos dentro de la obra de Dios. ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué me pasa esto? Amado, nos quejamos porque nosotros no hemos entendido lo que es la libertad en Cristo Jesús. Amados, esa es la bendición del Todopoderoso. Un mensaje de restitución al despojado. Es un mensaje de restitución al despojado. Así que la bendición del Todopoderoso a predicar el año agradable del Señor. Este año agradable. Muchas personas dicen que este año empiezan a maldecir. Al contrario, año agradable, porque Dios está hablando por medio de la pandemia, por medio de todo lo que está sucediendo. Y a Dios sea la gloria. Usted tiene la bendición. Estamos todavía sobre la faz de la tierra, siempre hablando con nuestros seres queridos. La última parte de nuestra enseñanza de la palabra del Señor, un mensaje de resultado, un mensaje de resultados. ¿Cuáles son los mensajes de resultados? Ahí dice la palabra del Señor en el versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos, y los ojos de ellos y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos con él. La palabra de Dios dice, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. La palabra se sentó. Ellos tenían la cultura en aquel entonces para predicar la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la cultura para predicar la palabra de Dios así de un púlpito, así de pie, como una forma de respetar a la audiencia. Pero en aquel entonces tenían una cultura que se sentaban los ministros o los eruditos de la palabra de Dios, que se sentaban en un lugar alto y explicaban la palabra, tal como dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5, el versículo 1, dice la palabra de Dios, y sentándose, empezó cuando dio lo que es la enseñanza del sermón del monte. El Señor, dice la palabra, y sentándose explicaba la palabra del Señor. Era una costumbre de ellos que se sentaban para poder dialogar, para poder también explicar las buenas nuevas. Y el Señor dice, pero también dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos con él. Quiere decir que había algo especial, que estaban entendiendo la palabra del Señor. Se le debe hacer la vista de todos, o se lo debe hacer a la vista de todos. Y todos, lo que dice aquí en el versículo
versículo 22. Y todos daban buen testimonio. En este versículo 22 hay 4 puntos importantes que tenemos que considerar lo que el Señor nos dice. Y todos, la palabra todos, que nos está diciendo aquí, se lo debe hacer a la vista de todos. Y todos, el consenso de los presentes, que daban crédito al Señor de la gloria, que Él era el Mesías. Todos, estaba allí también con los eruditos de la palabra de Dios en ese tiempo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todos los principales de la sinagoga y todos los lo que es el liderazgo en aquel entonces. Sí, aceptaban al Señor Jesucristo, y todos, ¿qué es lo que dice la palabra? Y todos daban buen testimonio de Él. Sí aceptaban, sí estaban de acuerdo, pero dice la palabra, y daba buen testimonio de Él. Al decir daban, es algo especial que nos dice aquí la palabra de Dios, que daban quiere decir que estaban conscientes, que estaban, que ellos habían entendido, que habían aceptado el plan de Dios, que el Mesías estaba con ellos. El Dios de la gloria, Cristo de la gloria, es enviado por el Padre. Ahora, sigue diciendo aquí, y estaban maravillados. Quiere decir que produce que la gente se maraville. Las palabras de Cristo tenían un atractivo muy especial por su contenido y la unción que tenía. Hoy en día, cuando escuchamos un consiervo del Señor que es ungido por el poder del Espíritu Santo y nos ha llenado de la palabra de Dios, es eso, más que eso, porque el Cristo de la gloria, el ungido de Jehová, por eso es que dice la palabra, y estaban maravillados, que ellos miraban las maravillas del Dios eterno, todo lo que hablaba el Señor Jesucristo, las palabras genuinas que salían en su boca. Y de las palabras que salía, dice, y las palabras de gracia que salían de su boca. Y luego la reacción de ellos, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ese es el problema que había. Si aceptamos de todo lo que está diciendo, la unción, del poder, de todo lo que está haciendo, sí, rectificamos que sí, que ha venido de lo alto. Pero ¿no será que este es el hijo de José? Si lo conocemos, si conocemos al padre de él y la madre de él. Eso es el problema que había entre la multitud. Empezaron a cuestionar al Señor. En vez de decir, bueno, aceptamos, sea, como el Señor lo ha mandado, es el plan divino de Dios, no tenemos que discutir. Eso es lo que tenían que hacer. Pero ellos empezaron a cuestionar, ¿por qué? Si el Mesías va a venir sin padre, sin madre, no va a tener genealogía. Y es cierto, Él no tiene genealogía, el Señor Jesucristo. Solamente fue como canal de bendición la mujer María y también José, para que se humanó en medio de nosotros. Así que la bendición del Señor Dios Todopoderoso produce que la gente se maraville. Pero había algo que ellos no querían aceptar. Por último, decimos que produce oposición radical. Miremos el versículo 28 y 29. Con esto concluimos nuestra enseñanza de la palabra de Dios. El versículo 28. Al oír estas cosas, o sea, las palabras que él había explicado, que ellos se maravillaron desde un principio, pero el versículo 28 dice, al oír estas cosas,
todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? Se llenaron de ira. Y ahí entonces lo que es el problema que encontrar. Amados, aquí donde el Señor nos dice muchas veces que muchas veces nosotros los líderes somos respetados, somos amados, pero también muchas veces vamos a ser también criticados, señalados. Y eso no es de otro mundo, sino que el Señor Jesucristo también sucedió con Él, y Él así sucederá con nosotros. Y cuando nos habituamos en esto, cuando creemos y entendemos la palabra de Dios, y cuando todo lo que nos va a suceder, usted es una sierva de Dios, un siervo del Señor, y cuando vienen estos problemas, contradicciones, problemas, lo que tiene que hacer, gloria a tu nombre, Señor, es cumplimiento de tu palabra en mi vida, en vez de estar llorando, en vez de estar diciendo cosas que no es agradable delante de la presencia de Dios. No, de ninguna manera debe de caer de rodillas y decirle al Señor: gracias, Señor amado, porque se está cumpliendo tu palabra. Si a ti te hicieron, Señor, ¿cómo no me van a hacer a mí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Se llenaron de ira. Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Oiga bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Produce oposición radical. En vez de aceptar el plan, en vez de decir gracias, Señor, aceptamos. Desde un principio aceptaron. Pero lo que es la procedencia del Señor, literalmente, materialmente, eso produce oposición. Que muchas veces en la vida espiritual sucede todo esto. El gran desafío que tenemos los creyentes es cumplir nuestra misión como la cumplió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es fácil hacerlo, pero contamos con el poder del Espíritu Santo para hacerlo, trabajar netamente en la obra de Dios. Ánimo, sigamos adelante. Vamos a orar al Señor. Eterno y sublime Señor, que habitas en todo lugar, gracias por tu gloriosa y eterna palabra, que nos viene a animar, que nos viene a exhortar, que nos viene, Señor, Dios mío, a despertar de nuestras vidas espirituales. Toda niñería, Padre Santo, que hay en las almas, aquellos seguidores que aman tu venida, Dios eterno, para que sean fuertes, valientes, valerosos, aguerridos para enfrentar situaciones. Padre, que tú vas a reprender toda niñería, Padre eterno, en los líderes, en los jóvenes, en las señoritas, en cualquier, Señor, ámbito, Señor, de la vida, Padre eterno. Glorifica tu nombre, Dios mío. Gracias por tu gloriosa y eterna palabra que nos viene a despertar. Yo he sentido la bendición tuya